La palabra de Dios. Quiero que invitarle a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Roma, las diferentes comunidades, los diferentes creyentes que habían allí en este tiempo en Roma. Y busque usted el capítulo 3, por favor, capítulo 3, ¿sí? De la carta del apóstol Pablo a los romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén y amén. Tome esto. Por cuanto todos pecaron. La palabra es clave. Pablo está hablándole al pueblo judío, al pueblo gentil, y está diciendo: no hay diferencia ante Dios. Aún los hijos de la promesa, que es el pueblo de Israel, y ustedes los gentiles que fueron injertados por la gracia de Dios, ante Dios el que no acepte a Jesucristo está en pecado. Amén. Entonces por eso Pablo está diciendo: por cuanto todos pecaron, desde nuestros padres Adán y Eva, todos están destituidos de la presencia de Dios, todos están destituidos de la gloria de Dios. Lo único que nos aparta de la presencia de Dios es el pecado. Pero yo le tengo una gran noticia esta noche: el pecado fue destruido hace 2000 años, por lo cual no hay razón para que nosotros le tengamos miedo al pecado. Pero sí es claro que entendamos algo frente a la verdad de la palabra. La pregunta es: ¿qué es pecar? ¿Qué es pecar? Y quiero decirle algo, iglesia. Una cosa es las prácticas de conductas habituales, como son las obras de la carne, y otra cosa es el pecado como tal, la raíz del pecado, ¿verdad? Alguien que peca, pues cae en hábitos conductuales desagradables a Dios, que son las obras de la carne. Pero hay personas que no practican las obras de la carne y están en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado va más allá que practicar una conducta. Escuche esto: el pecado es algo más que practicar una conducta, ¿sí?, pecaminosa. Y veámoslo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, devuélvase ahí un poquito, Juan 16, y allí Jesucristo, él mismo en persona, nos deja algo muy importante en su enseñanza de parte del Padre. Y está hablándole a sus discípulos de la venida del Espíritu Santo. Y mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8. Está hablando de la llegada del Espíritu Santo. Le está diciendo a sus discípulos que es necesario que Él se vaya, porque si no, no vendría el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 8. Dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 9. Mire lo que dice Jesucristo: de pecado, por cuanto no creen en mí. Ante Dios, ¿qué es pecado? No creer en Jesucristo. ¿Qué es pecado según la palabra de Dios? No creer en Jesucristo. No creer en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, todo aquel que tiene fe en Dios, pero no cree en Jesucristo, está en pecado. Todo aquel que cree en Dios, pero no tiene fe en Jesucristo, está en pecado. Una cosa es decir: yo creo en Dios como el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y otra cosa es decir: yo creo en Dios porque tengo fe en Jesucristo. El pueblo de Israel no aceptó a Jesucristo como Hijo de Dios hasta el día de hoy. La palabra nos enseña que hay un tiempo para que Dios quite esa venda y ellos reciban a Jesucristo como Salvador. Al igual, si ellos no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, no serán salvos. Pero hay una promesa de parte de Dios para su pueblo. ¿Y cuántos saben que Dios es fiel? Entonces, tenga mucho cuidado, porque muchos de nosotros dicen: yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios, aún los ateos creen en un ser supremo. Pero una cosa es decir: creo en Dios, y otra cosa es tener fe en Jesucristo. ¿Está claro eso? Entonces, vamos a resumir, vamos a mirar un momento. ¿Qué es pecar? Pecar es
no creer en Jesucristo. Pecado es no creer en Jesucristo. Entonces, ¿será que puede haber alguien que se porte bien, que no tome trago, que no sea adúltero, que no robe, que no mate y esté en pecado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pueda que su creencia o lo que llame fe, venga para acá, su creencia o lo que llama fe esté fundamentada en una tradición y no en Jesucristo. Entonces, venga para acá porque esto es clave. Nosotros venimos de una fe tradicional. Nosotros nombramos a Jesucristo de una manera automática, sistemática. Y hay una distancia, un abismo muy grande entre una fe tradicional de creencias y una fe vivencial dada y regalada por el Padre. ¿La iglesia está acá? Muy bien. Entonces, observe esto, por favor. Cuando alguien llega al camino del Señor, lo primero que Dios le revela es el amor tan grande que Él nos tiene. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Yo sé que Dios me ama, si no, no estaría en pie. Pero ese amor se manifiesta cuando Él nos hace entender. Venga para acá a la iglesia, por favor. Venga para acá a la iglesia. No se me desconcentre. Ese amor también nos lleva a darnos cuenta de algo. ¿Qué es? ¿Cuál es el pecado que hay en mí? Y aquí es donde hemos cometido muchos errores. Venga para acá. En muchas congregaciones, de buena manera, nos centramos más en los hábitos conductuales desagradables. Y le decimos a alguien: mira, para que Dios te ame, tú tienes que dejar de tomar trago, tú tienes que dejar de ser sinvergüenza. Y sí, hay que dejar de hacerlo, pero eso no lo hace ningún hombre en sus propias fuerzas. Eso se logra porque Papá Dios decidió perdonar nuestro pecado, y es Él el que nos dio las fuerzas para que seamos fuertes ante la tentación. Nadie por sí mismo podrá ser libre del pecado si no acepta la gracia de Dios. ¿Sí? Venga y mire algo, sin perderse ahí. Venga al capítulo 8 de Romanos. El corazón de la Biblia es para mí el capítulo 8 de Romanos. Mire lo que dice el versículo 3. Leámoslo desde el 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios. El que tiene la fe en Cristo Jesús, ya nada lo condena. ¿Qué es una condena? Algo que te encierra. Si usted está en Cristo Jesús, nada te encierra. Te hieren y te duele, pero ese dolor ya no te encierra en un odio. Tienes una situación difícil y caes, pero esa caída ya no te encierra en la derrota, porque ya no hay una condena ni espiritual ni física contra ti. Pueda que cometas un error y por X o Y razón tengas que terminar en una cárcel, pero aún estando dentro de una cárcel, tú experimentarás la libertad que trae la gracia de Dios. ¿Cuántos están acá? ¿Verdad? Entonces dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Para aquellos que tienen la fe en Jesucristo, porque Dios Padre le dio ese regalo. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En la fe en Cristo Jesús. ¿Me ha librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, si tú
no te centras en una fe fundamentada en Jesucristo, tú estás en pecado. Ahora venga para acá. Usted que dice que ama a Dios, y yo le respeto su fe, perdón, yo le respeto sus sentimientos, pero es que fe no son sentimientos. Y hay personas que de buena manera dicen: yo amo a Dios, pero ¿por qué a mí me va como me va si yo amo a Dios? Bueno, no toquemos con cómo me va. ¿Por qué yo no puedo dejar este vicio si yo amo a Dios? ¿Por qué yo no puedo perdonar a este hombre que me hizo daño si yo amo a Dios? ¿Por qué yo no puedo superar esta debilidad si yo amo a Dios? Dios, ¿por qué yo sigo pecando si yo te amo? Y aquí la palabra dice que pecado es no creer en Jesucristo. Entonces la respuesta es sencilla: tú sigues igual porque tú tienes una creencia en un Dios que hasta todo el mundo cree, pero tu fe no está en Jesucristo. Porque cuando tu fe se centra en Jesucristo, la gracia de Dios se manifiesta en ti. Inicias un proceso de crecimiento espiritual donde por gracia cada vez tu hombre interior, diga conmigo, mi hombre interior, se va fortaleciendo de tal manera que llega el momento donde tú le dices a lo que siempre te esclavizó: no más, no más. Entonces volvamos ahí a Juan 16, 8 y 9. ¿Sí? ¿Qué es pecar? Pecar es no creer en Jesucristo. ¿Sí? Pecar es no tener fe en Jesucristo. Entonces mucha gente al final de los tiempos serán sorprendidos, porque ellos se centraron en lo siguiente. Póngale cuidado. Yo me he acercado a personas a decirles: yo te invito a que conozcas a Jesucristo. Y dice: y yo creo y yo tengo a Jesucristo. Y le digo: ¿por qué? Dice: porque yo hago obras buenas, yo no le hago mal a nadie, yo no digo groserías. Y eso se trata de hacer el bien, hagámosle bien a todo el mundo. Mire, yo llevo mercados y todo eso hay que hacerlo, ¿sí o no? Pero hasta que tú no tengas la fe en Jesucristo, tú sigues en pecado. Porque no es por obras que somos salvos. Fuimos salvos porque Jesucristo, por orden de Dios, murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces, si tú piensas que eres salvo y libre de maldición solamente por hacer buenas obras, en vano murió Jesucristo en la cruz. Ahora, cuando yo tengo la fe en Jesucristo, cuando yo creo en Jesucristo, el Espíritu de Dios mora en mí, y como está el Espíritu de Dios, ahora yo voy y puedo hacer buenas obras, pero ya no de la ley, sino por la gracia de Dios, porque Él me predestinó para buenas obras, porque Él planeó que tú y yo camináramos a diario en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando alguien está en Cristo, para él le es muy fácil hacer buenas obras. Para él es muy fácil coger y cumplir con lo que la palabra manda, incluyendo la ley, porque no se vino a abolir la ley, sino a darle el entendimiento correcto, que si te quedas solo en la ley no tiene el poder para librarte del pecado. Pero si tú te centras en Jesucristo y pones tu fe en Jesucristo, entonces lo dice Romanos, la ley del Espíritu que viene por la fe en Jesucristo te lleva a poder cumplir la ley. ¿Cómo? Por amor, sin esfuerzo. ¿Estamos acá? ¿Por qué hablo lo siguiente? Porque hay una etapa del creyente donde tiene que morir a su carne. Y quiero decirte que uno de los momentos que uno aprende a amar más a nuestro Padre Dios en Jesucristo es cuando uno entiende que esto no es en nuestras fuerzas, que esto no es por mis disciplinas, que esto no es por mi voluntad, que esto no es por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, que no es por una ley humana, sino por el amor y la gracia de Dios. No sé en tu proceso en qué etapa estés, no sé si teniendo ese amor a Dios y fe en Dios y en Jesucristo, en este momento la carne te esté dando duro, las obras de la carne te estén tratando fuerte.
Pues quiero decirte que la solución no está en que empieces a hacer cosas. Póngale cuidado. ¿Cuántos saben que ayunar es vida del cristiano? ¿Cuántos saben que traer una ofrenda voluntaria es parte de la fe? ¿Verdad? Pero cuando alguien, sin tener el fundamento, la doctrina básica, lo esencial en la fe en Jesucristo, se centra que por traer plata entonces va a salir libre de esto, que por hacer aquello voy a meterme a un ayuno, voy a dejar de comer alimentos para que yo no vuelva a pecar. ¿Qué sucede? Esa persona se mete un día, 2 días, 3 días a dejar de tomar alimentos, que a eso se llama ayuno, y después de un tiempo vuelve y comete el mismo error. ¿Qué pasa con ese hombre que no tiene revelación? Dice, esto es mentira. Yo duré 3 días, 4 días aguantando allí hambre. Yo duré un día encerrado en una congregación. A mí me dijeron que trajera 1 millón, 2 millones y yo los traje. Y mire Dios, aquí estoy otra vez. Aquí estoy hundido. Aquí estoy en el pecado. Aquí estoy odiando. Aquí estoy en el vicio. Esto es de hombres. Dios no existe. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios y nos quedamos con palabra de hombre. Y cuando uno se queda con palabra de hombre no hay crecimiento. ¿Cuántos están acá? Cuando usted se queda solo con la palabra de hombre no va a crecer. Usted tiene que escudriñar, ¿sí? Yo creo que dentro de poco tiempo la iglesia va a entrar en una dimensión muy preciosa y es el altar familiar. Debemos levantar altar familiar. Si no hay altar familiar en la casa, no hay nada. Porque recuerde que hace 2 meses levantamos altar deportivo. ¿Cuánto lo recuerdan? ¿No recuerdan que paramos todo para reunirnos varias familias para celebrar a James? Para celebrar a la selección Colombia, ¿verdad? Eso es un altar. Reunirse en nombre de, a propósito de. Cuando no hay altar familiar, la presencia de Dios es muy débil en los hogares. Y cuando la presencia de Dios es débil en los hogares, la carne y los poderes espirituales de las tinieblas tienen influencia fuerte en las familias. ¿Qué es altar familiar? Es en familia estar alrededor de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra. Entonces, como durante todo el día estamos todos en la palabra y venimos en la noche o en ese tiempo especial y nos reunimos alrededor de la palabra, ahí está la presencia fuerte de Dios obrando en la familia. Entonces, si pecar es no creer en Jesucristo, pecado es no tener fe en Jesucristo, ¿cuál es la solución al pecado? ¿Cuál es la solución al pecado? ¿Cuál es? Tener ¿qué? Fe. ¿Y la fe cómo se logra? ¿Será que todo el que dice yo creo tiene fe? No todo el que dice yo creo. Y ahí es donde mucha gente se estrella y se debilita. Miremos Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vas a adquirir fe para vencer al pecado? Oyendo la palabra de Dios. ¿Qué tanto oyes la palabra de Dios? Le voy a poner un ejemplo. Alguien que tiene una debilidad en su vida. Vamos a ver a un hombre que tiene un problema con un vicio, sea drogas o alcohol, pero ese hombre quiere salir de ese vicio, o una debilidad sexual, y ese hombre que sabe que está a punto de perder su salud, su hogar, su vida. ¿Cuántos están aquí? ¿Será que ese hombre aún en ese estado no quiere salir de ahí? Sí, pero no puede salir de ahí. No puede salir de ahí. ¿Por qué? Porque su vida está encadenada. Porque hay potestades espirituales que lo tienen atado, encadenado, ligado. Y esas potestades solo se van cuando Jesucristo se hace presente. Entonces esos hombres empiezan con ciertas disciplinas, empiezan con ciertos esfuerzos, se encierran, se hacen cantidad de cosas, y muy a la postre, desafortunada o afortunadamente, se dan cuenta que no pueden vencer. ¿Por qué?
porque la carne solo se vence con el Espíritu. Eso que usted quiere vencer dentro de usted, escúcheme aquí, míreme aquí, eso que usted quiere vencer, eso que usted está luchando, que sabe que está dentro de usted, solo lo vence el Espíritu de Dios. Y para que el Espíritu de Dios sea manifiesto en su vida, usted debe estar firme en la fe que es en Jesucristo. Por eso dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa persona que está luchando contra ese vicio, si él no tiene la revelación de la palabra de Dios, si él no tiene el conocimiento de soportar, enfrenta la realidad, pero permaneciendo en la fe que es en Jesucristo. Eso es declarando la palabra. Cuando viene una situación, por lo regular la mente reactiva da una respuesta instantánea, inmediata frente a esa situación. Oye, que mira que aquí te llegó un cobro, que te van a quitar la casa, que te van a quitar el carro, que mira que aquí hay un problema judicial y como que te vas a ir para la cárcel, que mira que el examen salió mal y que te quedan 3 meses de vida, que mira que a tu esposa la vieron con otro hombre y ya tu hogar se va a destruir, que mira que tu hijo está en esto y en lo otro y es el acabose. Entonces la mente reactiva, la mente del viejo hombre, lo primero que sale es a tomar gobierno, a tomar control de tu mente para esclavizarte, dándote soluciones que no son soluciones, dándote respuestas que no son respuestas, dándote un camino que no es camino. Y si tú no tienes palabra en tu vida, tú no tienes a Cristo, entonces los demonios se le disfrazan de luz y lo empiezan a llevar y a decirle: tranquilo, no se preocupe, aquí va a salir todo bien. Cuando usted menos piensa, está caído, está peor. Y cae uno en la religiosidad. ¿Sabe cuál es la religiosidad? Empezar a nombrar a Dios. Dios, ¿y tú dónde estás? Oh Dios. ¿Quién no ha visto aún a los ateos en un momento difícil? Dios mío, ¿dónde estás? Un hombre de fe ya no lo nombra tanto. Un hombre de fe sabe que Dios está en él. Y entonces viene y dice: papá, mira esta situación. ¿Para qué la permitiste si tú tienes el control de todo? Señor, mira lo que acabo de enfrentar. Mira, me acaban de llamar del colegio, me acaban de llamar del trabajo. Señor, me llamaron del hospital. Señor, me está llamando la fiscalía. Padre, ¿qué propósito hay detrás de todo esto? ¿Qué quieres, Padre? ¿En qué te puedo servir, papá? Si tú eres mi papá, yo no tengo por qué tener miedo, Padre. Mira que están diciendo que esto es una catástrofe. Ellos no te conocen, Padre, y por eso tienen miedo. Ahora revélame, papá, por la fe que yo tengo y que tú me has dado, ¿para qué es esto, Padre? Porque recuerda, papá, que tú me has dicho, tú me hablas. Escrito está, papá, que todas las cosas ahora me ayudan para bien. ¿Por qué de afanarme, Señor? Si ahora nada me separará de tu amor. Ya ni espada, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, nada me podrá separar de ti, Señor. Entonces vengo aquí a presentarte esta situación. Esa es la fe en Jesucristo. Entonces venga para acá. Pecar más que a practicar un hábito conductual. Pecar es dudar de la infinita gracia y amor de Dios hacia aquellos que Él predestinó para ser salvos. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Entonces, una persona llena de miedos pone en duda la fe. Los miedos son una de las armas letales contra lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Será que el miedo puede lograr que Dios no te bendiga? No, pero el miedo sí te encierra y no te deja avanzar. Quiero mostrarle algo. ¿Sabe cuál es el miedo más grande a todos? El miedo a amar. La humanidad está tan herida
que le tiene pavor a amar. Y dése cuenta que todos estamos llenos de argumentos para amar. Usted para amar ya tiene en la pizarra de su corazón, de su mente, de su ser interior, tiene una pizarra, ¿sí? Listo. Yo voy a amar a este hombre, yo voy a amar a esta mujer, pero cuando él me mire así, punto número 1. Punto número 2, cuando él me hable así. Punto número 3, por allá más adelante encuentra algo como cuando él me traiga esto y aquello. Cuando esos zapatos que yo llevo diciéndole que me regale, ese día lo voy a amar. Oiga, qué fe a vida. ¿Sí? Todo el que cree en Dios, pero cree en el que le envió. Todo el que cree en Jesucristo y cree en el que le envió. Porque para creer en Dios hay que creer en Jesucristo. Y el que cree en Jesucristo, cree en Dios Padre. Entonces escuche, para tener fe, ¿debo qué? Oír la palabra de Dios. Estamos en el punto de que todos nos da miedo a amar. ¿Cuántos pueden reconocer que le tienen miedo a amar? ¿Quién lo puede reconocer? Todos tenemos miedo a amar, a entregarnos, a darnos. Y lo peor de todo es que como no pueden, y en mí, ahora si ya se desviaron con intereses de otra clase, financieros y de poder y políticos, peor la cosa, porque ahí entran unos principados y gobernadores y potestades y huestes de las tinieblas que toman el control de mentes de personas que manejan bien la información, pero no hay formas, falsas doctrinas, que si usted hace esto, recibirá esto. Ley, esto, la fe solo viene por el oír la palabra de Dios. Y quiero dejar algo muy claro. Una cosa es tener fe en Jesucristo por oír la palabra, y otra cosa es tener conceptos bíblicos. Conceptos. Si se pudiera hacer una estadística a nivel mundial, ¿cuántos institutos bíblicos hay en el mundo? ¿Cuántas universidades bíblicas hay en el mundo? ¿Cuántas universidades teológicas hay en el mundo? Yo pregunto, ¿quién tiene la verdad? Voy a poner un ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo. Si tú vas a estudiar, ¿cómo se llama lo que estudia uno en el minuto de Dios? Ciencias bíblicas y teología. Tú tienes que estudiar algo que no sé de dónde lo sacan, pero se llama Mariología. Yo no tengo nada con María Virgen, Madre de Jesucristo, nada contra ella, porque tengo una madre, una esposa y una hija. Pero a nivel de doctrina y de fundamento para formar un carácter, para formar una identidad, para formar un valor en una persona, se sumergen en una interpretación específica de la Escritura, donde se le da a ciertas personas, situaciones o circunstancias, un poder que no existe. Y eso se llama idolatría. Vuelvo y pregunto, ¿qué instituto, qué universidad bíblica o teológica es la que tiene la verdad? Ninguna. La verdad se llama Jesucristo. Y entonces, hombres de buena manera se han dado a la tarea a través de la historia de interpretar la Biblia como cada uno quiere. Y cada uno sacó ¿qué? Sus doctrinas, sus seminarios, sus institutos, y a los hombres los sumergen en la interpretación que alguien siglos atrás le dio a la Biblia. ¿Y por qué le están robando al hombre y a la humanidad el gran privilegio de que sea el Padre quien enseñe quién es su Hijo? Llenándonos de conceptos. Aló, aquí, míreme acá. Y pueda que usted asuma un estilo de vida religioso, donde más por temor a hombres y a disciplinas de hombres, usted deja de hacer algo, y no cuando usted levanta y pueda decir, ¿sabes qué, papá? Si yo ya no soy el mismo de ayer, es por tu gracia y no por mí. No es por ningún estudio, es por tu gracia. Porque si alguien tiene el deseo
el interés y la realidad de estudiar esta palabra a fondo es porque Él, que es Espíritu eterno, desde adentro coloca en el hombre el deseo de venir a su palabra. ¿Está usted aquí? Por eso, si alguien dice que puede estudiar mucho la palabra, también tiene que levantar sus manos y decir: por gracia tuya, no por esfuerzo mío. La pregunta a este punto es: familia, mírenme acá todos, ¿cómo está tu fe en Jesucristo? No tus conceptos bíblicos. ¿Sí? Qué doloroso seguía igual de atado y esclavizado, porque cada vez, en cada lugar, cada hombre me ponía una carga más. Solo cuando la revelación de la gracia y la misericordia de Dios me trajo a su palabra, pude encontrar esa libertad. Y entendí que esa libertad no es por esfuerzo humano. Entonces, si tú no tienes una relación con Dios fundamentada en la palabra, en la fe que es en Jesucristo, es posible que en este momento, en la parte de tu proceso, sientas miedo, te sientas atado, te sientas encadenado. Y la palabra que hay en mi espíritu, por el Espíritu de Dios en esta noche, es solo una: tranquilo, reposa en Dios. Reposa en Dios. Mira, yo no sé qué tan fuerte sea tu situación, pero quiero decirte que esta Biblia me enseña que un día Lázaro estaba muerto de 4 días, que un día Lázaro estaba ardiendo, apodrido de 4 días, y que el poder de la palabra de Dios, que es Jesucristo, lo levantó de los muertos y le dio nueva vida. Pueda que tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, tu hogar, tus hijos estén hediendo a muerte. Pueda que haya enfermedad de muerte, puede que haya una relación matrimonial muerta. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Pero yo quiero decirte que si tú vienes a esta palabra, así como Lázaro fue levantado, tu vida y tu hogar será levantado. Pero tienes que tomar muy en serio tu relación con el Señor. Aquí hay personas que la están tomando muy en serio. Y quiero decirte lo siguiente, que cuando tomamos en serio la relación con Dios, el enemigo se levanta con todo. Se levanta con todo, porque mi fe debe ser puesta a prueba. ¿Sí? Marcos capítulo 7. Quiero mostrarle algo que la palabra enseña. Y cuando una persona le da más valor, cuando para tu vida lo más valioso no es la palabra, tú estás en peligro. Por favor, revísate en este momento. Si para ti la palabra de Dios en este momento no es lo más valioso e importante, tú estás en peligro. Tú estás en peligro. Sí, ¿cómo sabe usted qué es lo más importante para usted? Porque es en lo que más piensa usted. En lo que usted más piensa durante el día, eso es lo más importante para usted. Hay gente que podría decir: oye, entonces para mí lo más importante es el odio, porque piensan en el odio a toda hora. Hay gente que podría decir: uy, pero para mí lo más importante entonces son los miedos, porque viven con miedos a toda hora. Hay gente que podría decir: uy, entonces para mí lo más importante es la plata, porque piensan en plata a toda hora. Uy, o sea que para mí lo más importante es mi hijo. ¿Por qué? Porque piensan en el hijo a toda hora. Lo importante es el pasado. Sí, porque a toda hora piensan en el pasado. Es que para usted lo más importante es un futuro que no existe. ¿Por qué? Porque a toda hora vive soñando con un futuro que no pueda que sea, pueda que no sea. ¿Qué es lo más importante para tu vida, iglesia? ¿Qué es lo más importante para ti como persona, como familia? Está aquí la iglesia. Versículo 18. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo ¿qué? ¿Limpios qué? Nadie va a contaminarse espiritualmente por un alimento. ¿Cuántos están acá? Lea el versículo 20, toda la iglesia. 1, 2, 3. Pero decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Listo? ¿Están listos? ¿Qué es lo que contamina tu vida? ¿Qué es lo que contamina tu vida? ¿Qué es lo que contamina tu vida? Listo, entonces si yo vengo y te echo 30 groserías y 40 maldiciones, ¿eso te contamina?
mm, ahí perdió. Si yo te maldigo, ¿eso te contamina? La palabra me enseña que lo que contamina es lo que sale de mí, no lo que el otro dice de mí. Y entonces, ¿por qué vivimos peleando por lo que los demás dicen de mí? ¿Cómo? Porque hay un yugo desigual. Porque tú no entiendes la revelación. A ti te pueden maldecir. Recuerde que en la India y en la nueva era, escuche esto, se maneja lo siguiente: el chakra supremo, el chakra medio, el chakra del plexo solar, el chakra de los 7 chakras. Y se maneja las energías y la vibra espiritual. Y entonces los espíritus andan por ahí. Los espíritus no andan por ahí. Los espíritus están aquí. Cuando tú te contaminas, cuando hablas incorrectamente. Hay gente que no habla para contaminarse. Hay gente que es toda una cañería en su mente. Hay gente que es un basurero en su mente. Por eso muchos yerran. La niña que se queda viendo solo al muchacho caribonito, al muchacho que tiene dinero, al muchacho que habla bonito, y es un basurero en su mente. Yugo desigual. Porque cuando tú te dejas llevar por las palabras, te pueden engañar. Usted está acá, iglesia. ¿Aló? Entonces, ¿qué es lo que contamina mi vida? Ahora sí podemos entender por qué Jesucristo se sentaba a comer ¿con quién? Con prostitutas, con ladrones, con homosexuales. Jesucristo compartía con todo el mundo. Porque Él es luz, Él es vida, Él es todo. Ahora, el problema es cuando dentro de ti no está la palabra. Cuando dentro de ti no está el Espíritu. Entonces a usted lo contamina todo. Versículo 21. Porque de dentro de la mente de los hombres salen los malos pensamientos. Oiga, venga. Entonces, cuando alguien te mira mal y tú piensas mal, ¿tú pensaste mal porque te miraron mal? No, porque ese mal pensamiento ya estaba dentro de ti. Porque Jesús nos enseñó que cuando a Él lo insultaron, Él no pudo ni siquiera pensar mal contra los que lo insultaron. Les dijo la verdad, pero no pensó mal. Porque a lo que Dios lo que le importa es su ser interior, lo que hay dentro de usted, lo que hay en su mente. ¿Sí? Salen los malos pensamientos. ¿Qué más sale de ahí? ¿Los qué? Entonces, ¿por qué un hombre se acuesta con otra mujer? ¿Porque la mujer se le desnuda? ¿Por qué la mujer se acuesta con otro hombre? Es que mi marido ni me mira. Es que mi mujer ya no me atiende. El problema no es tu mujer, el problema no es tu marido. El problema es que estás contaminado por dentro. ¿Aló? Oiga, qué lindo, el Señor nos está llevando a una responsabilidad espiritual total. Por eso le dijo a Job: cíñete los lomos y párate delante de mí. Y tú no puedes echarle la culpa a nadie de lo que tú decidiste pensar, sentir, desear y hacer. Tú lo hiciste, ¿por qué? Porque hay maldad dentro de ti. Y yo ya no puedo aceptar que haya maldad dentro de ti. Pero Dios, mi hijo murió en una cruz para que esa maldad que está en ti sea destruida. Mi hijo murió en una cruz para que ese odio salga dentro de ti. Mi hijo murió en una cruz para que esa ira y esa sed de venganza salga de ti. Mi hijo murió en una cruz para que tu amargura, tu grosería, tu mentira, tu ambición, tu avaricia y todo aquello que te tiene esclavo sea destruido. Lo que pasa es que tú te quedaste mirando a mi hijo en la historia del pasado, en las películas y como un cuentico de hadas. Pero tú
tú no quieres venir a mi hijo. Venimos a Dios es cuando lo necesitamos, pero no queremos permanecer en Él. ¿Cuántos están acá? ¿Usted está aquí, iglesia? Entonces salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Entonces dése cuenta que equivocada está la ley humana con la ley divina. Porque la ley humana dice, oiga, dice lo siguiente, que hay personas que matan con dolo y hay personas que matan sin dolo. Duelo es dolor, dolo, con intención y sin intención, ¿verdad? Definitivamente alguien que no está lleno de la presencia de Dios, siempre, pase lo que pase, aún le hicieran el bien, el mal que hay dentro de él siempre va a salir a la otra persona. Qué lindo que Dios te está diciendo en esta noche, lo mal que tú te sientes no es por cómo actúa el otro, lo mal que tú te sientes es lo que hay dentro de ti. Pero es que Él me hizo. Tú estás así porque tú estás en pecado, pues tú rechazas la gracia de mi amor. Y la gracia de mi amor es Jesucristo, y Jesucristo es mi palabra. Tú estás amargado porque rechazas mi palabra. Y aquí es donde los esposos se agarran unos contra otros. La mujer culpa al hombre, el hombre a la mujer. Si la mujer o el hombre, si uno solo, porque para pelear se necesitan los dos, coloca su fe firme en Jesucristo, el problema se acaba en ese hogar. ¿Cuántos dicen amén? Pero si el hombre sigue pensando que está mal porque el otro le dijo mal, va a estar peor. 22. ¿Qué más sale de dentro de los hombres? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿La qué? ¿Qué es una persona insensata? Una persona que no es sensible a la voluntad de Dios. Que no es sensible a la voluntad de Dios. Oye, que ya no hagas esto. No le importa. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde está la maldad? Dentro del hombre, no afuera. Por eso cuando tú ves un lugar o ves algo, espiritualmente hablando, la maldad que tú ves afuera es la maldad que tú tienes adentro. Por eso alguien que es luz, verdaderamente luz, no entra en conflicto con nadie. Eso no quiere decir que no le haga ver las cosas con claridad. Eso no quiere decir que le haga un señalamiento específico, una confrontación, una exhortación, que es muy diferente. Pero el problema de practicar todas estas cosas es por no tener fe en Jesucristo. Porque lo que limpia el interior del hombre de todo lo que hemos visto y que es la maldad dentro del hombre es la palabra de Dios. Entonces, si tú piensas que tu vida va a cambiar porque el otro va a cambiar, estás engañada. Si tú piensas, óyeme muy bien, que tú como mujer vas a ser verdaderamente feliz cuando el hombre empiece a hablar así, a actuar así. Por eso esos encuentros de parejas que se centran solamente en cosas externas, en una comidita, en sentimientos. Si tu relación de pareja se fundamenta solo en cosas externas, tu matrimonio está en peligro. Pero si tu relación de pareja se fundamenta en la palabra, tú estás sobre la roca. Vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán ríos, pero tu matrimonio seguirá, ¿qué? Firme. ¿Cómo seguirá tu matrimonio? Firme en la roca. Porque en un matrimonio hay momentos alegres y momentos tristes. Hay momentos de victoria y hay momentos de derrota. Y cuando tú determinas tu matrimonio solo para los momentos buenos, tú no te has casado todavía. Cuando tú te levantas en tu matrimonio, pero que todo sea lindo,
Si todo es lindo, ¿por qué? ¿Por qué lo estás viendo mal? Y entonces usted se levanta ahí por la mañana y todo está lindo. Ya se me dañó el día con esa cara que me hizo. No, no se te ha dañado el día, tú sigues dañada por dentro. Yo me paré contenta y mire, no es sino que usted hubiera dicho eso y ya se dañó todo. ¿Ya se va a alargar? Porque es que cuando usted no está en esta casa sí hay paz. Es que cuando usted no vive aquí, aquí sí está la alegría, aquí está la felicidad. Lárguese y antes consígase otra. Hasta infieles somos por dentro. Y luego culpamos al otro de que es infiel. No, la que es infiel es usted, aunque no se haya acostado con otro. Esto le cuesta mucho a un carnal. Tú no te has acostado con otro, por gracia de Dios. Ojalá esté atento la iglesia a esto. Tú no te has acostado con otro, pero estás a punto de enviar a otro a hacer lo que usted está haciendo adentro, sin darse cuenta. Mire, la palabra es muy clara hoy. Pecar es no tener fe en Jesucristo. Para tener fe en Jesucristo hay que estar lleno de palabra, porque la palabra me limpia de toda esta maldad. Vamos a ir a la carta a los Hebreos. Mira lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3. Capítulo 1 del 1. Llegue a la iglesia rápidamente. Mire las pantallas, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Su palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hizo él en la muerte en la cruz? Me purificó. Cuando yo tengo un versículo de la Biblia aquí, ¿qué me está haciendo? Purificándome, limpiándome, arrancando de raíz. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando alguien entra en ayuno espiritual, que es dejar de pensar otras cosas para pensar solo la palabra, dejar de hablar otras cosas para hablar solo la palabra, dejar de sentir otras cosas para sentir lo que hace sentir la palabra en la mente, esa persona tiene que enfrentar lo que solo se enfrenta cuando uno viene a la presencia de Dios. La presencia de Dios no se garantiza por emociones. La presencia de Dios es una acción, y esa acción se llama Jesucristo muerto y resucitado en la cruz. Y cuando tú colocas la palabra de Dios en tu mente, y cuando tú colocas ese versículo constantemente en tu mente, esto se activa. La palabra te empieza a purificar, porque te empieza a redarguir. Cuando tú, después de haber memorizado buenos versículos y haber permanecido allí, y vienes y lees una carta a Gálatas, una carta a los romanos, una carta a los hebreos, las epístolas, y lees el antiguo pacto, y lees cualquier escritura, los ojos de tu entendimiento van a comprender algo que solo se entiende cuando hemos sido limpiados por la palabra de Dios. Aló. Mira lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 15. Aquí hay una controversia muy tremenda. Que las personas que interpretan la gracia como permiso para pecar no han entrado en la gracia, o las personas que interpretan la gracia como ignorar los libros del Antiguo Testamento no han entrado en la gracia, porque es que él dijo que en Jesucristo reunió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos están acá? Entonces, alguien que está en la gracia de Dios ama la Torá.
pero ya sabe que no es salvo por la Torá, porque la Torá no fue la que murió en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? El que es la Torá. La Torá viva, no la letra muerta y escrita, que era lo que sigue amando Israel. Nosotros debemos amar a Israel, debemos orar por Israel, debemos bendecir a Israel. Y gloria a Dios por aquellos que pueden aportar por el bienestar de Israel. Eso es un privilegio grandísimo. Hay entidades mundiales que mensualmente envían dinero al pueblo de Israel. Dios mío, esa gente es tremenda para aportar. Hay entidades mundiales que envían alimentos, ropa al pueblo de Dios, a Israel. Pero si ellos no aceptan a Jesucristo, podrán darle todo lo que quieran a Israel, se condenan. Es Jesucristo el que nos hizo salvos. Capítulo 6, versículo 15 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿cuántos decimos amén? Habéis obedecido de corazón, de mente, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es? La interpretación de la ley por el Espíritu. ¿Aló? Una cosa es interpretar la ley sin el Espíritu de Dios y otra cosa es interpretar la ley con el Espíritu de Dios. Cuando Pablo está diciendo, le fueron entregados a esta forma de doctrina, Pablo les está diciendo, oiga, allá lo que dice en Génesis 1:27 y 1:28, yo lo voy a escribir aquí en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está interpretando la ley de Génesis 1:28 en la gracia manifiesta para el pueblo de Dios en Efesios 1:3. Y él dice, el que puede coger la Torá, el que puede coger los históricos, el que puede coger los sapiensales, los profetas mayores y los profetas menores, y unirlos por el Espíritu con el nuevo pacto, ese conoce y vive la gracia de Dios. ¿Aló? Qué precioso. Yo me acuerdo que cuando no empecé en estos caminos y la palabra de Dios no me había limpiado por la gracia de Dios, a mí me daba miedo interpretar, leer algunos salmos donde hablaba de muerte. Yo iba y leía por allá Deuteronomio, iba y leía Levítico, y para mí eso era una carnicería. Entonces, que maten que maten el becerro, que quiten la acá, que cojan los intestinos y échenlos aquí, y el riñón para allí, y el otro para allí. Y esto es una carnicería. Yo no entiendo, Señor, porque no tenía la revelación. Pero alguien que está en la gracia va desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo único que encuentra de Génesis a Apocalipsis es una sola persona: Jesucristo. Ese está en la gracia. Ese está en la gracia. Porque si usted dice que Jesucristo solo está de Mateo a Apocalipsis, usted no está en la gracia. Jesucristo está desde el primer capítulo del primer versículo de Génesis hasta el último versículo del último capítulo de Apocalipsis. Usted lo encuentra en todo lado, porque Él es todo, Él es el que sustenta todo. Entonces dice que cuando nosotros obedecimos de corazón a esa doctrina, ¿cuál? La del Espíritu, a la cual fuimos entregados. ¿A quién está entregado usted? Al Espíritu de Dios por Jesucristo. ¿Su hogar en quién está? En Jesucristo. ¿Quién mora en ustedes? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que nos enseña hoy? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que nos guía hoy? El Espíritu de Dios. Pero ¿cómo va a enseñarnos y a guiarnos el Espíritu de Dios si no hay palabra de Dios en nosotros? Para que el Espíritu de Dios nos enseñe y nos guíe debe haber palabra. Padre, ¿cómo voy a corregir a mi hijo? Ya no es con tu maltrato, tu disciplina y tu grosería.
métete de palabra, llénate de palabra, y tú te enfrentas a tu hijo y empiezas a hablar cosas que no sabes de dónde salieron. Y eres capaz de arrodillarte ante tu hijo y pedirle perdón. Cosa que un machista, autoritarista, legalista, fanático no podría hacer. Pedir perdón. Hijo, me equivoqué. Hijo, perdona. ¿Usted quiere recibir algo grande de parte de Dios, papá? Cuando un hijo falla, fallo yo. La indolencia más grande de un padre es decirle al hijo: fallaste. Y yo nunca he fallado. Qué lindo es el padre que le dice: ¿sabes qué, hijo? Fallamos. Camine a ver, salimos de esta. Venga a ver, hermano, cómo salimos de esta. ¿Sí o no? Que te dijeron en el colegio que estás mal, que estás llevado. Sí, camine pues, mi hermano, cojámonos de la mano. Porque si tú estás fallando, hijo, es porque yo también estoy fallando. Algo está pasando en mi vida, hijo. Y yo quiero que tú y yo ahora seamos lo que el padre y el hijo son. Que seamos uno. ¿Aló? Y cuando la esposa falla es porque el hombre falla. Y cuando el hombre falla es porque la esposa falla. Y debemos ser ¿qué? Uno. Así como el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice el 18. Y libertados del pecado. ¿Cuántos saben que somos libres del pecado? Venimos a ser esclavos ¿de qué? De la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Todo lo bueno que Él quiere para mí. ¿Quién quiere ser esclavo de la justicia de Dios? Siervo es esclavo. ¿Usted sabe qué significa eso? Que usted ya no se puede separar de todo lo bueno que Dios tiene para usted. Y entonces, ¿por qué le da miedo que su hijo ahorita esté manifestando cualquier situación? No tenga miedo. No hay palabra, no hay buen espíritu. Sí está ahí, pero está apocado. Versículo 19. Mire lo que dice Pablo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Qué himno tan lindo el que interpretábamos hoy. Ve a la guitarra, Juan, porque vamos a terminar hoy con dos alabanzas que el Espíritu te colocó muy lindas. Una, hacemos pacto. ¿Y cuál fue la otra? ¿Cuáles interpretaste? Hay otra que me tumbó hoy el Señor. Venimos hoy al teto altar, no, hacemos pacto y hay otra, linda, esa. Bueno, con esa, quédate ahí, prepárate, ¿verdad? Entonces dice, usted antes, venga para acá, mire. ¿Cuánto no nos perfumábamos para ir a pecar? ¿Cuánto no compramos ropa bonita para ir a pecar? Usted el viernes en la noche allá, la camisa nueva, la corbata nueva. No, ¿verdad, Francisco? Zapatos nuevos. Y cogía uno y perfume. ¿Sí? ¿Y para dónde iba uno? A pecar. ¿Sí? ¿A dónde? A pecar, a matarse, a destruirse. Oiga, qué humanidad tan ignorante. Nos vestimos bonito, nos perfumamos y nos colocamos lo mejor para ir a matarnos. Porque pecado es ir a la muerte. Y desde la casa, ¿para dónde vas, mi amor? No me has dicho que tenía reunión. Sí, me salió una reunión extra. El jefe me llama, el comandante me llama, Satanás me llama. Uy, pero vas muy elegante para Satanás. Voy a que Satanás me mate. ¿Cómo vas de lindo? Sí. Qué ignorancia la que había en nosotros. Eso es lo que Pablo dice. Oiga, tú presentaste tus miembros, ¿para qué? Para inmundicia y para iniquidad. Así ahora, diga cuándo, diga ahora, para santificación presento los miembros de mi cuerpo para que la justicia de Dios viva en mí. Cuando usted le propone que su boca se preste para decir groserías, usted diga: no, este miembro ahora está para bendecir. Este miembro está para bendecir. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
21. Pero, venga, léalo conmigo. 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ojalá usted se avergüence hoy de lo que hizo ayer. Venga, pare. Si usted ahora no siente vergüenza de lo que practicó ayer, usted está en peligro. Le falta mucha palabra en su vida. ¿Qué es lo primero que hace Jesucristo en mi vida? Hacerme sentir vergüenza de lo que ayer celebré. A mí me da vergüenza recordar todas las cosas tontas que hice en mi pasado. A mí me da vergüenza saber que alguna vez en una noche y en un fin de semana despilfarré 3, 5 millones de pesos. Eso me da vergüenza. Me da vergüenza saber que cogía todo un sueldo, que hoy la 10ª parte de lo que recibía ayer, con eso me da vida hoy el Señor para mantenerme. Con la 10ª parte. Y lo que recibía ya en una noche se iba. Me da vergüenza. Si a ti no te da vergüenza hoy lo que ayer practicaste, tú necesitas fuertemente a Jesucristo. Aló. Si a la mujer no le da vergüenza seguir cantaleteando hoy como cantaleteaba ayer, tú necesitas fuerte a Jesucristo. Si a ti no te da vergüenza hoy decir mentiras, si a ti no te da vergüenza hoy cobrar más, si a ti no te da vergüenza hoy robar, si a ti no te da vergüenza hoy hacer lo que estás haciendo, tú tienes que decirle: Señor, yo te necesito más. Venga, míreme acá. Es como si yo necesitara hacer una llamada y me colocaran el celular acá. Mire que aquí está la Biblia y colocó el celular. Usted me está viendo. Es como si yo dijera: Señor, yo necesito hacer una llamada. Señor, yo necesito. Pues llame. Usted me necesita a mí, pues venga a mí. Hay gente que busca un Jesucristo externo, y Jesucristo está en la palabra que te da vida al que vive dentro de ti. Aló. ¿Sí? ¿Está aquí? Mira lo que dice el 22. El 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué es? Recuerde que si usted hoy vuelve a practicar lo de ayer, es porque quiere morir. Si usted hoy quiere seguir practicando lo de ayer, es porque quiere ¿qué? Morir. Entonces necesita urgente ¿a quién? A Jesucristo. Versículo 22. Mas ahora, ¿cuándo? Mas ¿cuándo? Diga ahora. Otra vez diga ahora. Que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquel que persevera con el versículo de la Biblia en su mente, ¿qué fruto va a recoger? Santificación. ¿Y qué le espera por fin? Vida eterna. ¿Usted quiere vencer esa inmundicia que tanto lo ha atado? Permanezca en la palabra. ¿Qué vendrá como fruto de esa semilla que está cuidando, regando y abonando? Santificación. ¿Y cuál es el final de su vida y de sus generaciones? Vida eterna. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Mas el regalo de Dios, ¿qué es? ¿En dónde está la vida eterna? En la palabra de Dios. ¿Qué es un compromiso con Dios? Venga, míreme acá. ¿Cómo le voy yo a decir a Dios: Señor, la próxima vez que pase una mujer no la veo? Pues me extraño porque me tocaría andar así. Aló. Pero usted sí puede decirle: Señor, yo me dispongo. Y en cierta manera, porque ahora Cristo me da las fuerzas, me comprometo a que, aunque la palabra permanece en mí, para hacer ¿qué? La vida de Dios en mi vida. Cierra tus ojos. Vamos, hijo, ministra la presencia de Dios en nuestras vidas. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Vamos a dejar que la presencia de Dios ministre en nuestras vidas en esta noche. Cierra tus ojos. No le ponga cuidado a nadie, a nada. Usted necesita es presencia de Dios. No le ponga cuidado a nada.
Gracias, Señor, bendito tú eres. Cierra tus ojos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Dígaselo con fe, mujer y hombre. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que quieren agradar. ¡Aleluya! Con manos limpias, Corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Vamos, disponte para mantener esa palabra. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren adorar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dígaselo a él. Cuidaré mis ojos. Dígaselo. Cuidaré mis manos. Díselo a él. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré, dilo. Cuidaré mis ojos. Derrama de tu fuerza, Señor. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano, lo vacío. No te quiero fallar jamás. Levanta tus manos y dile: Señor, dame la fuerza, dame la fuerza, dame la fuerza para poder permanecer en tu presencia. Entrégale tus emociones en este momento. Entrégale tus pensamientos. Entrégale todo aquello que en este momento es un obstáculo para que Dios obre en tu vida, para que Dios haga la voluntad que Él determinó hacer. Por eso es necesario que lo busquemos con sinceridad, que lo busquemos con sinceridad. Yo te busco. Coloque ese versículo en tu mente mientras está cantando. Yo te busco con fuego. Corazón. Vamos, dígaselo con fe. Anhela ese versículo en su mente. Yo te busco
díselo a Él. Yo te busco, recibe mi adórale, adoración. Te anhelo, Te necesito, te amo más que a mi ser. te anhelo. Díselo, díselo a Él. Te necesito. Dile te amo. Te amo más que a mi ser. Perdónanos, Señor. Perdónanos por querer cambiar nuestras vidas, ignorando el poder de tu amor. Perdónanos por querer cambiar primero al otro, sin dejar que tú nos cambies primero a nosotros. Perdónanos por ignorar, Señor, ese amor tan grande que has derramado en nosotros al mantener un versículo de tu palabra en nuestras mentes. Aquí estamos para decirte, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. Porque en Jesucristo nos has reconciliado, en Jesucristo nos has justificado, en Jesucristo nos has redimido, en Jesucristo nos has regenerado y nos has regalado la salvación y la vida eterna. Por eso en esta noche, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Santo.